Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar sobre el analizador sintáctico. El análisis sintáctico es el análisis de las funciones sintácticas o relaciones de concordancias y jerarquía que guardan las palabras agrupándose entre sí en sintagmas, en oraciones simples y compuestas de proporciones o nexos. ¿Qué fase del compilador es este? El análisis sintáctico es la segunda fase que realiza el compilador y es el encargado de comprobar las reglas que están definidas por la sintaxis del lenguaje. ¿Qué es y qué hace el análisis sintáctico? El análisis sintáctico es un programa informático que analiza una cadena de símbolos de acuerdo a las reglas de una gramática formal. ¿Qué hace este? El análisis sintáctico es la fase que analiza la estructura de las expresiones en base a gramáticas, en base de reglas, que determinan si una cadena de entrada del código fuente es válida o no. El análisis que realiza es jerárquico, ya que se obtiene de árboles de derivación de las mismas gramáticas especificadas en el lenguaje. La importancia del análisis sintáctico. Este análisis es importante ya que es el que se va a encargar de construir una representación interna de un programa y en caso en que sea un programa incorrecto, dar un mensaje de error. Para ello, el analizador sintáctico comprueba el orden en que el analizador léxico le va entregando los tokens válidos. Si esto es así, significará que la sucesión de símbolos que representan dichos tokens puede ser generada por la gramática correspondiente al lenguaje del código fuente. ¿Cómo trabaja el análisis sintáctico? Para analizar un texto, los analizadores suelen utilizar un analizador léxico separado, llamado lexer, que descompone los datos de entrada en fichas, o sea, en símbolos de entrada como palabras. Los lexers son máquinas finitas que siguen la gramática regular y por lo tanto aseguran el desglose adecuado. Los tokens obtenidos de esta manera sirven como caracteres de entrada para el analizador sintáctico. El analizador sintáctico actual maneja la gramática de los datos de entrada, realiza un análisis sintáctico de estos y, como regla general, crea un árbol de sintaxis, o sea, un árbol de análisis. Esto se puede utilizar para el procedimiento posterior de los datos, por ejemplo, la generación de código por un compilador o ejecutado por un intérprete, o sea, un traductor. Por lo tanto, el analizador es el software que comprueba, procesa y reenvía las instrucciones del código fuente. Existen distintos tipos de analizadores sintácticos, pero los más comunes son dos. El que va de arriba hacia abajo. En este método top-down, el analizador trabaja un método orientado a objetos, lo que significa que busca a partir del símbolo de inicio de la sintaxis y busca una derivación sintáctica adecuada. Por lo tanto, el árbol de análisis se desarrolla de arriba hacia abajo en una dirección de un desglose cada vez más detallado. El segundo tipo es el que va de abajo hacia arriba. El analizador ascendente comienza con el símbolo de la cadena de entrada e intenta establecer relaciones sintácticas cada vez mayores. Esto se hace hasta que el símbolo de inicio de la gramática se haya alcanzado. Aquí tenemos un ejemplo del analizador sintáctico, donde se está analizando una expresión y se genera nuestro análisis sintáctico. Aquí tenemos otro ejemplo, pero esto ya es en un código como tal. Por ejemplo, en este lenguaje vemos que hay un error en la primera parte, ya que según la estructura y sintaxis del lenguaje, al terminar debemos de poner la palabra return y retornar el tipo de número que deseemos. Y como vemos aquí en el lado izquierdo, vemos que hace falta esta instrucción, por eso nos marca un error. En sí, esto es lo que realiza el análisis sintáctico. Como conclusión, tenemos que un analizador sintáctico es la segunda fase del compilador. Esta es la fase que analiza la estructura de las expresiones en base a gramáticas, en base a reglas que determinan si una cadena de entrada del código fuente es válida.
Aquí también nos dimos cuenta que existen dos principales tipos de análisis sintáctico, que son los que ya revisamos, el que va de arriba hacia abajo y el que va de abajo hacia arriba. Aquí tenemos nuestras referencias de donde sacamos la información. Bueno, esto ha sido todo, amigos. Espero y les haya servido mi presentación. Hasta luego.